Saludos a todos, hoy veremos los cuidados de las tortugas más comunes en cautiverio, las tortugas de orejas rojas, aunque en general hablaremos de todas las tortugas slider. Este video tiene la aparición de una de mis traquemis, no es importante pero quería que lo supiesen. Las tortugas sliders son un grupo de tortugas semiacuáticas, características del continente americano, existiendo muchísimas especies, siendo las más comunes las tortugas de orejas rojas, pero son muchas las especies similares y de la misma familia. Todas estas se caracterizan por tener patas con dedos palmeados, una cabeza similar a una punta lanza, que pueden retraer y ocultar en su caparazón, dedos palmeados similares a los de los patos, además un caparazón más bien estilizado y no abultado en exceso, pero lo más distintivo son sus patrones de colores, estas siempre suelen tener el caparazón de un color marrón oscuro o verde, con patrones de círculos o formas que hacen una especie de obra de arte, la parte inferior del caparazón plastrón siempre suele ser amarillo, naranja o rojo según la especie y suele ir combinado con patrones de círculos similares a los de arriba del caparazón, estos círculos en el plastrón es opcional según la especie, además las partes de su cuerpo siempre tendrá líneas curvilíneas horizontales nunca uniformes en variedades igual de verde, amarillo o rojo, que recorrerán patas, cuello, cabeza y cola, hasta llegar a un ojo que siempre es verde con amarillo siendo atravesado en su pupila por una especie de línea algo cuadrada de manera diagonal, excepto en los ejemplares melánicos que tienen todo el ojo negro. En el caso de las tortugas de orejas rojas y similares suelen tener una mancha lateral de color rojo-naranja a cada lado de la cabeza simulando orejas, aunque estos animales no las tengan, pero claro que escuchan. Junto con todo lo ya mencionado que hace similares a todas las tortugas sliders, ellas pertenecen a la familia de los hemídidos o Hemidae, esta gran familia de tortugas abarca varios géneros, siendo los más conocidos, las Trachemis, Chrysemys y Pseudemis, estos géneros cada uno engloba decenas de especies que se encuentran por toda Norte, Centro y Sudamérica. El género Trachemis tiene las especies más fáciles de adquirir en cautiverio, la tortuga de orejas rojas o Trachemis scripta elegans, la tortuga de orejas amarillas, o Trachemis scripta, la Trachemis scripta trosti, comúnmente llamada de orejas naranjas, y algunas centro y suramericanas como la Trachemis callistoris y la Trachemis venusta. Entre las más comunes en cautiverio del género Pseudemis está la tortuga de Florida, y por el género Chrysemys está la Chrysemys pictabelli, con sus llamativos colores rojos que le dan el nombre de tortuga pintada, en las imágenes podrán ir viendo todas las especies. A todas estas tortugas, podemos definirlas como tortugas tranquilas, pero su temperamento con el ser humano es cuestión del individuo y del trato, algunos ejemplares juveniles del tamaño de una moneda ya pueden mostrar lanzar pequeños mordiscos al aire cuando son agarrados, mientras que otros ejemplares ya adultos o hembras de gran tamaño y que pueden lastimarte si te muerden, a su vez pueden ser animales relajados y tranquilos, así que todo es cuestión del temperamento individual, suelen pasarse el día nadando, porque son excelentes nadadores, cazando y persiguiendo peces, anfibios, crustáceos o insectos, pero para esto pasan las primeras horas de la mañana soleándose en algún tronco o bancos de arena de los bordes de los lagos. Sí, son animales muy activos pero cuando se lo proponen pueden descansar largo tiempo. Es importante decir que en países con las 4 estaciones, como España o Estados Unidos, estos animales hibernan, así que deben estar bien alimentados los meses antes de invierno y luego entran en letargo en algún agujero del lecho del río o de las orillas, esto tú lo puedes simular poniéndola en un envase con poca agua, o una caja vacía, otros solo optan por dejarlas a la intemperie cuando están en estanques y ellas mismas hibernan por cuenta propia. Si vives en Latinoamérica esto no es tema de preocupación pues no hibernarán. Y la hibernación solo la debe realizar ejemplares mayores de 2 años suficientemente fuertes para resistirla, los menores deben meterse al interior de la casa con temperaturas controladas, claro solo si hay invierno. Lo mejor es que convivan solo con ejemplares de especies de su misma familia y tamaño similar. Tienen una expansión geográfica que va desde los estados fríos que se encuentran algo al norte en los Estados Unidos, donde algunas especies llevan la hibernación a niveles de congelarse para volver su metabolismo en la normalidad y seguir su vida en primavera, pasando por Florida, lugar donde en sus pantanos encontramos la mayor cantidad de especies de Trachemis, Pseudemis y Chrysemys, existiendo en Centroamérica especies más tropicales igualmente como sucede en países como Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina donde encontraremos otras especies,
rojas, obviamente se me pasaron por alto algunos países cercanos a estos donde también habita. La problemática reside en que especies como la tortuga de orejas rojas, y la de orejas amarilla, pero principalmente la primera al ser tan comunes en los acuarios, y por las miles que se encuentran importadas en nuestros países desde Estados Unidos, junto con la falta de compromiso e infinita ignorancia de la gente que las libera en cualquier lado, han llegado a establecerse poblaciones silvestres de estos animales en países donde no son autóctonos, como por ejemplo España, desplazando a especies originarias de la zona ya que estos animales son muy fuertes y adaptables, desarrollándose casi en cualquier ambiente con agua y algo de comida, incluso alimentándose de las crías de otras tortugas. Por lo que en España y otros países europeos están totalmente prohibidas, tanto su tenencia como su venta para evitar hacer más grave el problema, e incluso las eliminan. En países como México recientemente también se comienza a controlar esta especie con nuevas leyes, que controlan su venta. Se encuentran en la lista de las 100 especies más invasoras del mundo, y están entre los 10 primeros puestos en la lista pero de España. Sin embargo, las otras especies que no son de orejas rojas como las orejas amarilla, naranja, la tortuga pintada y otras sí puedes adquirirlas sin problemas en países donde existen leyes que prohíben su tenencia, ya que generalmente hablan de las orejas rojas. El acuaterrario de estos animales debe ser un 80% de agua y un 20% un área terrestre para que pueda descansar. Como medida general hablan de 100 litros de agua por tortuga y 50 por cada tortuga extra, pero más importante es que tenga bastante área para nadar, más que todo a lo largo y ancho y no tanto a lo alto, aunque igual debe ser algo alto por si el animal se voltea. Su habilidad para nadar le permita voltearse solo, con unos 30 o 40 centímetros estará bien de profundidad en el agua, aunque más no hay problemas, pues son muy buenas nadadoras. Nunca pienses que por pequeña que parezca tu tortuga se va a ahogar, la única manera es que esté débil por alguna enfermedad, o que se atore en algo, como por ejemplo que le caiga una roca en una pata y no pueda salir a tomar aire a tiempo. Puedes usar envases plásticos grandes, tinas plásticas, tanques de agua, estanques prefabricados de jardines, bebederos para vacas, una pecera, un agujero grande que hagas en el patio y lo selles o le coloques una lona plástica para evitar el escape del agua, o hasta un estanque construido con materiales de construcción en tu patio. Todo esto es funcional a la hora de tener a tu tortuga mientras tenga el tamaño adecuado para la tortuga. Cuando son jóvenes y pequeñas con 40, 50 o 60 litros de agua es suficiente hasta para 2 o 3 tortugas, pero siempre toma en cuenta que van a necesitar más cuando crezcan. No recomiendo nunca las peceras redondas o esféricas, ni siquiera para las pequeñas. Allí no tienes espacio para poner mucha agua y algo para que se suba a descansar le quitará más de la mitad del espacio total. Es más, recomiendo más las tortugueras. Si es una tortuguera de tamaño grande, la más grande que venden que carga como 20 litros, la puedes usar solo mientras son pequeñas, como por los primeros 4 meses, no más de allí o comenzarás a ver que enfermarán. Lo letal a mi parecer de estas riñoneras, aparte de que no reúnen las condiciones necesarias para albergar una tortuga en buen estado, no es en sí esto, pues durante el primer mes funcionan, es que la mayoría de quienes la usan la combinan con una mala alimentación, una falta de nutrientes y vitaminas, y por supuesto variantes malas de temperatura, y no les proporcionan rayos solares. ¿Por qué? Porque siempre suelen ser inexpertos. Cualquiera de estas combinaciones son las que llevan a la muerte. Pero si le proporcionas lo que necesitan y está durante 1 o 2 meses en un riñonera, no se va a morir. Es la riñonera en conjunto con algo de eso que la mata, pero luego que pasen los meses y sácala de allí, porque dejará de satisfacer las necesidades de agua y espacio que el animal necesita. De área seca usa un tronco o una roca donde se pueda subir. Una roca no es recomendable si tienes una pecera, porque recuerda lo mucho que eso pesa y la pecera es de cristal. También puedes comprar o hacer una zona seca que se fije a la pared o se coloca sobre el estanque. En mi canal hay un tutorial de cómo hacer una, pero te advierto que luego de 2 años de uso se deteriora bastante. Si está en un estanque al aire libre, entonces la tierra será su zona seca. La alimentación de estas tortugas va evolucionando conforme crecen. Cuando son pequeñas, aliméntala 2 veces por día, en la mañana y en la noche. Cuando ya llegan a los 14 centímetros, con una vez al día es suficiente. Una vez ya han alcanzado su tamaño máximo, que es en machos 22 centímetros, y en hembras de 27 a 30 o más, puedes alimentarlas de 1 día o 2 de por medio. Toma en cuenta que en especies como la pictabelly o tortuga pintada, estas miden un poco menos, así que las medidas de adultas son menores, igual que en las orejas amarillas. Estas medidas son de orejas rojas. Mientras que en las venustas, floridianas y calistoris miden un poco más que las orejas rojas, pero nunca pasan los 40 centímetros.
Aliméntalas principalmente a base de pienso, sticks o alimento granulado para tortugas, que puedes complementar con gambas secas, charales, secos, carne magra, pollo, pescado, crustáceos, peces vivos, grillos, caracoles, algas de las que venden en los acuarios, siempre que estos sean complementos que des regularmente, pero la alimentación se base en alimento granulado o pellets, todo eso es lo mismo. Analiza los contenidos proteicos y nutricionales de los envases para ver cuál te conviene más. Una de las mejores marcas es Nutrafin, pero hay más. Los machos suelen tener un tamaño mucho menor que el de los ejemplares hembras una vez que son adultos, además poseen una especie de cúpula en el plastrón, lo cual es como una hendidura circular, que le permite montarse más fácilmente sobre la hembra. Además de esto, su cola es más larga debido a que debe contener el inipene. Por otra parte, sus uñas son desproporcionadamente largas en relación a las de las hembras, que tienen un tamaño promedio. Cuando ya entran a la madurez sexual después de pasar los 25 centímetros la hembra y el macho los 19 aproximadamente, se comienzan a ver señales de cortejo. Hablo siempre en tamaño y no edades porque los ejemplares suelen coger ritmos de crecimiento muy distintos, y esto también influye el ambiente y alimentación. Algunos ejemplares crecen increíblemente rápido y otros tardan más. El macho usa sus garras al colocarse frente a la hembra para frotar delicadamente sus patas frontales y la cara de ella a los lados. Este es el cortejo. Si logra lo propuesto, pasan al apareamiento, en el que con sus garras se fija al caparazón de la hembra al subirse a ella. La hembra necesita un área con tierra de jardín, sin químicos, de unos 20 centímetros de profundidad. Allí en los meses de junio o julio, incluso mayo, es que la hembra excavará un agujero y depositará los huevos, que serán de 10 a 15 o más. Puedes dejarlos allí y delimitar el área donde estén enterrados para protegerla, o sacarlos cuidadosamente y colocarlos en una incubadora artificial. Si los rotas al desenterrarlos, las crías mueren, así que tienes que ponerlos tal y como estaban en una caja con vermiculita y tierra, junto con algo de humedad. Esta caja plástica estará en el incubador. Tardan de 4 a 10 meses en nacer si las dejas donde la tortuga hizo la puesta, pero igual está pendiente cada cierto tiempo. A temperaturas inferiores a 27 grados centígrados salen machos, y a más de 30 grados salen hembras. Entre estos dos valores pueden salir ejemplares de ambos sexos. Las tortugas nacen al cabo de 2 o 3 meses si se usó un incubador. El agua de estas tortugas necesita ser agua limpia y que no sea contaminada. Mucha gente confunde esto con agua cristalina y cosas así, pero hay que considerar que al agua le salen algas, y si las tortugas tienen contacto con tierra o tienen troncos en el agua, es natural que el agua esté algo parda o verdosa. Esto no les hace daño a la tortuga. Lo que sí suele ser malo es cuando se le ve el amoníaco como una espuma blanca en las orillas y el agua está amarillosa y con un olor fuerte. Eso es que el agua no está limpia. Allí sí se debe cambiar y ver cómo mantenerla limpia. Los cambios del agua se deben realizar según la potencia y eficiencia del filtro de agua con el que cuentas en el acuaterrario de las tortugas. Yo poseo un filtro hecho por mí mismo con una bomba de agua y otras cosas, y el agua me dura limpia como 3 meses o algo más. Las tortugas son animales que ensucian mucho, así que necesitarás un filtro verdaderamente bueno. Una sobrepoblación de tortugas en el acuario traerá mucha suciedad. Lo más recomendable es un filtro jet flow interno o un filtro canister. Cuando son pequeñas puedes usar incluso un filtro de cascada, pero cuando crezcan este no será de mucha ayuda. En la descripción del video te dejo un sistema filtrante muy efectivo y casero. Si quieres puedes usar anticloro en el agua, pero esto no es necesario para las tortugas adultas, igual que todas las demás gotas que se agregan al agua. De hecho, la única necesaria para las tortugas pequeñas sería el anticloro, porque cualquier vitamina que se les suministre mediante gotas en el agua, sería prácticamente ineficiente, ya que tomaría muy poco y no le haría efecto alguno. Las vitaminas realmente se suministran por vía oral o intravenosa, y solo cuando lo necesitan. Que con una alimentación balanceada no es necesario. Las tortugas de calcio tampoco son muy efectivas. El hueso de jibia que se usa para aves es más eficiente, pues no se disuelve en el agua, sino que ellas mismas lo muerden tomando el calcio así directamente y en cantidades verdaderamente efectivas para su organismo. La temperatura del agua debe ser de 26 grados centígrados y en la zona seca de unos 29 o 30. Esto es importante en ejemplares bebés o juveniles. La temperatura en el agua se mantiene con un termostato o calentador y se conoce con un termómetro para acuarios. La temperatura de la zona seca se mantiene con bombillas para reptiles. Puede ser con un spot de calor. Si quieres saber más a fondo cómo mantener estas temperaturas, ve este video que habla de los tipos de termómetros, calentadores y bombillas para mantener la temperatura de las tortugas en el acuaterrario. Cuando son animales adultos puedes dejar de lado estos parámetros, pues son realmente resistentes.
y soportan temperaturas varios grados más bajos o altos. Incluso hay quienes las mantienen sin estos cuidados de temperaturas cuando son pequeñas para que sean más resistentes. Yo particularmente hago eso, y solo les pongo a calentar su acuaterrario cuando son animales pequeños y la temperatura baja mucho en un día excesivamente frío, pero si no, no lo veo necesario. Las tortugas sliders necesitan tomar sol en las mañanas, esto las ayuda a procesar el calcio en su cuerpo y la vitamina D3 que necesitan, además de que evitará muchas enfermedades que se dan a raíz de deficiencias de D3 y calcio. Los rayos solares le dan la energía que necesitan el resto del día. El sol sí es siempre necesario, junto con la alimentación y los cuidados del agua deben ser los 3 puntos más importantes a mantener. Puedes sacarlas todas las mañanas a tomar el sol en una caja plástica con un nivel de agua bajo que le permita acomodarse si se voltea y una roca a donde subirse a recibir el sol directamente. Debe tener un área con sombra porque si hace mucho calor puede morir hiperventilada al no tener donde refrescarse. Si la tienes en un estanque al exterior, esto de los rayos del sol no es problema. En el interior de la casa, si tienes a tu tortuga en una pecera, la puedes colocar al lado de la ventana de tal forma que le peguen los rayos del sol de forma directa a la zona seca de la pecera. Pero sin pasar por cristales porque esto disminuye cantidad la de rayos UVB que pasan. De lo contrario, debes disponer de un foco para reptiles que apunte a su zona seca y esté encendido durante el día. Lee bien, estos son los bombillos para reptiles que las tortugas usan, focos UVB de 5.0 o de 150 UVB que son sus nuevos equivalentes, Solar Glow, Sunray o Reptison de 75 watts o bulbos UVB para tortugas. Igual ve el video de la descripción sobre tipos de bombillas para reptiles para evitar confusiones a la hora de comprar. Estos son animales que puedes optar por colocarles sustrato o no. Si quieres rapidez a la hora de limpiar, no uses sustrato alguno. Si no te importa, te recomiendo grano de oro, hena para acuarios o rocas o guijarros lo suficientemente grandes para no ser tragados. Como ya se dijo, un tronco o rocas grandes no viene nada mal. En cuanto a las plantas, no recomiendo para nada las artificiales, pues muchas tortugas han muerto por comer estas y pocas veces te enteras porque murió hasta que le haces una radiografía o la abres luego de muerta. Así que usa algas naturales, aunque es probable que las destrocen comiéndoselas, pero es mejor que sean estas y no las plásticas. Las tortugas sliders son animales muy destructivos con la decoración, sobre todo cuando ya tienen un gran tamaño y fuerza, así que intenta minimizar un poco con esta. Aquí les dejo estos libros para descargar gratis, son muy buenos, están en la descripción del video. Y un grupo de tortugas de un amigo igual en la descripción. Próximamente, tendremos un video acerca de primeros auxilios en tortugas y otro de sus enfermedades y tratamientos.